Muy buenas tardes con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Ubiquiti Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a este seminario de mejores prácticas para un radioenlace inalámbrico organizado en Ubiquiti en conjunto, mejor dicho, con Morph Wi-Fi, uno de nuestros resellers para el territorio mexicano. Deseo confirmar, por favor, que los asistentes me están escuchando y están, por favor, viendo la presentación para poder dar inicio. Recuerden que en la herramienta de GoToWebinar ustedes pueden hacer sus consultas. Yo las estoy revisando en tiempo real para ir aclarando de repente algunos puntos de que queden algunas dudas de repente durante la presentación. Perfecto. Listo, vamos a ir iniciando. Cualquier consulta igual lo pueden hacer. Esta sesión está siendo grabada, igual el material lo vamos a compartir con todos ustedes para que lo puedan tener y efectivamente lo puedan revisar también posteriormente. Entonces, vamos a inicio. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a revisar un poco lo que es el tema de radioenlaces, definiciones de algunas ideas, conceptos también, selección de frecuencia, por qué de repente seleccionamos una que otra, en qué afecta esto. Vamos a hablar un poco del factor que es línea de vista. Para las personas que no lo manejan es una característica muy importante en la parte de un radioenlace. Sin este cálculo o análisis, evidentemente podríamos tener problemas en los enlaces si es que no lo realizamos correctamente. Luego vamos a hablar un poco acerca de cómo se selecciona un radio, cuál es el impacto que puede tener diferentes familias, o mejor dicho, las diferentes soluciones que Ubiquiti tiene. Ancho de canal ideal, voy a hablarles un poco acerca de las capacidades que los equipos pueden obtener. Vamos a entender un poco los valores de dBm, especialmente en la parte de alineamiento y muchas dudas frecuentemente acerca de estos detalles. Voy a hablar un poco luego de airtime, funcionamiento de TDMA, unos tips en la parte de antenas sectoriales, que es importante que ustedes lo tengan muy claro en un proyecto, y evidentemente hacer un pequeño resumen de la parte de portafolio que yo voy a mencionar, en realidad algo muy corto, solamente enfocarme un poco más en EdgePoint, que es una arquitectura de switches y routers para exterior, muy importante para trabajar en la parte de proyectos y comunicaciones. Perfecto, entonces damos inicio. Igual, no se preocupen, vamos a compartir este material con todos ustedes. Si es que hubiera alguna duda, de repente unos slides o digamos unas pantallas las voy a pasar un poco rápido. Perfecto, ¿qué podemos transmitir nosotros en un radioenlace Ubiquiti? En este caso, hago referencia de que nosotros podemos transportar información IP de cualquier tipo, video, voz, data, telemetría, cualquier tipo de data que esté basado en arquitectura IP, nosotros lo podemos transmitir. Efectivamente, una comunicación LAN to LAN 100% transparente es la idea y ofrecemos dos arquitecturas, una con airMax y otra con A-Fiber. La arquitectura en airMax es una solución basada en 802.11 con WDS. ¿Qué significa esta arquitectura? Que nosotros tenemos un sistema de emulación que nos permite transportar la información de un lado al otro. Efectivamente, acá la arquitectura WDS genera un poco más de fases en la parte de procesamiento de la data y efectivamente a veces es necesario modificar el paquete para que éste pueda calzar en la parte de tramas y efectivamente pueda ser transmitido en el aire. En el caso de A-Fiber no modifica para nada los paquetes, tal y cual los paquetes son recibidos, son transmitidos y efectivamente se entregan en la parte de final. Entonces podemos decir que A-Fiber es un bridge nativo, directamente, totalmente transparente, así que cualquier tipo de dato IP, por ejemplo, si sea de IPTV, tengamos tráfico QIQ o tráfico MPLS, igual el radio lo puede transportar sin ningún inconveniente. En el caso de airMax, aplica para la mayoría de cosas, especialmente tráfico de internet, tráfico de video, de cámara de seguridad, por ejemplo, o telefonía, se puede hacer con airMax, siempre y cuando, siempre y cuando efectivamente no tengamos algún problema en la parte de fracturación de los paquetes. Ahí dimos un primer tip acerca de la diferencia entre las familias, pero siempre trabajamos en una arquitectura de radio, obviamente punto a punto o punto multipunto. La idea es tener un sistema de transporte inalámbrico. Entonces, cuando nosotros diseñamos un enlace, efectivamente vamos a utilizar como medio de comunicación el aire, ya que este elemento genera mucha menor resistencia que cualquiera de los otros para que las ondas se puedan propagar directamente y puedan llegar a su destino.
Para poder trabajar efectivamente en un radioenlace, nosotros tenemos que escoger una frecuencia y hay un portafolio bastante enriquecido de frecuencias. Ustedes podrían trabajar desde frecuencias desde 900 MHz, inclusive hasta los 24 gigas. Una pregunta es cuál es la diferencia, cuál es la ventaja de cada una. Técnicamente las frecuencias más bajas siempre se van a tener mejores propagaciones. Eso quiere decir que las frecuencias más bajas tienen inclusive cierta facilidad para poder atravesar algunos obstáculos. El detalle de las frecuencias bajas tiene que ver con algunos pequeños inconvenientes con respecto al ruido. ¿Qué significa? Una frecuencia baja es muy propensa a llenarse de interferencia muy rápido y eso puede restarnos capacidad casi de forma inmediata. Por su otro lado, las frecuencias altas no sufren de ruido, que es la ventaja principal. El ruido no se propaga mucho en frecuencias altas, pero el problema es que la energía, la señal en las frecuencias de 24, sufre de atenuación, o sea, se debilita muy rápido. Entonces tenemos los dos extremos, frecuencias bajas tienen buena propagación, pero sufren mucho de ruido, frecuencias altas en este caso no se propagan mucho, pero son inmunes al ruido. Por eso es que en un punto medio vamos a enfocarnos mucho en hablar de 5 gigas, ya que es justamente una de las bandas libres a nivel mundial, que es un punto intermedio, que donde nos permite poder trabajar, digamos, en condiciones bastante favorables para el despliegue de radioenlaces. Cuando nosotros hablamos de radioenlaces o enlaces inalámbricos, efectivamente hay que hablar justamente de algunos nombres comunes que se trabajan en esta arquitectura y evidentemente en conceptos que son muy importantes que ustedes los tengan claros. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de lo que es la estación base, el CPE y el Bajul. Muchos clientes lo conocen a los productos como Access Points, pero el nombre que usamos es incorrecto ya que el nombre técnico de los productos es radio. En este caso, los radios pueden trabajar en diferentes modos o son tipos de soluciones, podríamos decir. El punto número uno que le llamamos nosotros estación base es el radio principal del punto multipunto que nos permite a nosotros construir justamente esta arquitectura de una manera bastante simple, fácil y práctica. Usualmente trabaja con una antena sectorial. El punto número 2, el CPE, es la estación principal del cliente. Le decimos equipo de última milla, equipo del suscriptor, el abonado, tiene muchos alias. Es específicamente algún modelo de producto que nos permite conectarnos al punto multipunto. Y el punto número 3 específicamente se focaliza en la parte de Bajul, donde tenemos nosotros la arquitectura para poder trabajar toda la parte de troncales o enlaces principales. En este caso hay ciertas familias de productos y ciertos productos direccionados a cada uno. Por ejemplo, el punto número 3, Bajul, está específicamente diseñado para todo lo que es A-Fiber. Los radios Rocket M o AC también podrían hacer pequeños Bajul o los Power Beam inclusive. Pero hay siempre productos especializados. En el caso de estación base, el producto especializado son los modelos Rocket en combinación con una antena sectorial. Y en el caso de CPE tenemos muchos modelos, los Nanobeam, los Livebeam, los NanoStation, por ejemplo, los Nanoloco, que son muy conocidos, las grillas, entre otros productos. Livebeams, por ejemplo, también tenemos en esta arquitectura. Entonces, cuando nosotros hablamos ya un poco de la solución, lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, qué frecuencia vamos a trabajar en el proyecto. Evidentemente hay dos grupos bastante grandes, tenemos las frecuencias libres y las licenciadas. Las licenciadas son frecuencias siempre muy recomendadas, o sea, si tenemos una pregunta, una recomendación, siempre te diría una frecuencia licenciada, porque tenemos menor cantidad de interferencia, que es el problema que siempre nos agobia, y eso nos permite una mayor tranquilidad en el tiempo. Pero trabajar con frecuencias licenciadas podría involucrar de repente costos ocultos en la solución que a veces no quisiéramos asumir. Por lo tanto, preferiríamos trabajar con frecuencias libres. En la parte de frecuencias libres solamente tenemos 2,4 y 5. 2,4 es un bloque muy reducido y recuerden que 2,3, 2,5 son usados por operadores LTE o 4G en algunos casos. Entonces, evidentemente tenemos que trabajar en la banda de 5 por mayor flexibilidad. Realmente la banda de 2,4 sufre mucho de interferencia del Wi-Fi, no es una banda que se recomiende mucho en la parte de proyectos, pero hay que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos en cualquier frecuencia, en realidad siempre nos tenemos que regir a los EIRP de cada país. ¿Qué significa el EIRP? El EIRP es el sistema en el cual el país te limita la cantidad de energía que tú puedes generar a través del sistema del radio. Esto significa que realmente cuando tú configuras por primera vez un producto,
te pregunta el país obligatoriamente para ajustar las frecuencias y las restricciones de potencia. En algunos casos se puede desactivar el IRP, digamos, dentro del software, como para evitar esta limitación, pero hay que tener en cuenta que podemos estar infringiendo en cierta proporción las documentaciones realmente de esta arquitectura. Ahora, frecuencia ideal. Recomendemos que en este caso trabajamos con 5 GHz como frecuencia recomendada para punto a punto o punto multipunto. El motivo de eso es que una frecuencia libre a nivel mundial, un rango muy amplio a nivel de espacio en frecuencia, usualmente 5,2 a 5,8. Bueno, esto puede variar un poco según el país. Posee una gran oferta de canales y efectivamente nos permite trabajar con radios de arquitectura costo-beneficio. Tenemos productos bastante económicos y competitivos según las capacidades. Evidentemente en la parte de distancia, que es algo que a muchos clientes les interesa desarrollar, pues una frecuencia que nos permite hacer enlaces bastante largos y no sufrir de muchas pérdidas conforme el enlace obtiene distancias muy grandes. Inclusive hemos ya hecho enlaces en 5 GHz con la tecnología de e-Fiber de algunos cientos de kilómetros. Entonces, tenemos nosotros distancias, capacidades y evidentemente productos en punto punto y punto multipunto. ¿Cuáles son las diferencias de estas arquitecturas? Hay que tenerlo claro. El punto a punto es un enlace dedicado, es un enlace exclusivo. Usualmente se le recomienda mucho cuando tenemos un tráfico constante, por ejemplo, como video IP. En el caso de enlaces que son compartidos, podríamos trabajar en punto multipunto, como viene a ser, por ejemplo, tráfico de Internet. En este caso, el tráfico de Internet es bastante flexible. Un usuario lo demanda, luego lo libera y otro usuario lo puede ir capturando de esta manera. Entonces, podemos trabajar con mucha facilidad una arquitectura punto multipunto en algunos casos. Evidentemente que tomar justamente decisiones de cuál sería la arquitectura más importante. Usualmente la punto multipunto es la más desplegada, pero hay que tener en cuenta que es una arquitectura que es muy susceptible a la interferencia, ya que siempre usamos antenas de ángulo bastante amplio en la parte de estación base y esto puede ocasionar algunos problemas de ruido o inestabilidades en algunos escenarios. Si trabajamos en punto a punto, en punto multipunto y con cualquiera de las frecuencias, siempre tenemos que validar la línea de vista. La línea de vista en inglés se resume como LOS, Line of Sight, y es importante efectivamente que la línea de vista en los radioenlaces sea siempre validada. La línea de vista nos permite confirmar si un enlace va a tener éxito y efectivamente es en la parte de la transmisión de la onda. De no haber una línea de vista, es imposible predecir el rendimiento del enlace, es muy difícil poder estimar cuánta pérdida podría tener. ¿Qué es la línea de vista? Como les mencionaba, es el espacio del aire, específicamente que debe estar libre de objetos por donde las ondas de radiofrecuencia se van a propagar. Evidentemente, si tenemos algún obstáculo, podríamos atenuarnos, podríamos reflejarnos o podría refractarse inclusive la misma onda. Entonces, evidentemente, nosotros no queremos tener ninguno de estos factores, ya que podría ocasionar pérdidas de señal bastante grandes, afectando evidentemente el rendimiento del enlace y lo peor, afectando la estabilidad de la comunicación, que son dos cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La capacidad es una, pero la estabilidad es otra. Estabilidad significa que el enlace sufre de momentos de que se puede congelar o la latencia se puede subir a 3 dígitos, 4 dígitos, luego baja a 2, 1 y otras veces tenemos a veces estos inconvenientes. Entonces, a eso le llamo yo mucho inestabilidad en un enlace. Entonces, antes de mostrar exactamente cómo se trabaja o cómo se define la línea de vista, hay que hablar de algunos detalles adicionales. Por ejemplo, de qué depende el tamaño o espacio en el aire que necesitamos para que esté despejada, digamos, este volumen de área para que el enlace se pueda propagar. Pues efectivamente depende de la frecuencia. Mientras más baja sea la frecuencia, más espacio se necesita. Mientras más alta, menos espacio. Y el otro factor que tiene que ver es la distancia. La distancia efectivamente va a demandar mayor cantidad de espacio de propagación y una de las preguntas que muchos clientes nos dicen, si ambas torres se pueden ver, ¿significa que hay línea de vista? Pues lamentablemente no, hay que hacer una validación técnica realmente. Ahora, si las torres están, digamos, a 20 metros, bueno, podríamos decir que sí, o 30, 50 metros, bueno, efectivamente sí, con la línea de vista se podría hacer, pero si tenemos un enlace ya de 1 kilómetro, lo más probable es que tengamos que utilizar nuestra herramienta para hacer unos cálculos justamente teóricos en esta parte y poder definir efectivamente si es viable o no viable el enlace. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos nosotros ahora? Tenemos una pequeña imagen que es lo que nos entrega el software de Airlink. Nos permite poder simular si un enlace es válido o no es válido y de esta manera nosotros podemos efectivamente ver el espacio que utiliza la onda para poder propagarse. De esta manera nosotros tenemos justamente el área detallada que no deberíamos tener ningún contacto. El área de línea continua es la zona de Fresnel, que es la línea verde, perdón, y tenemos una línea que está una línea puntuada que está dentro de la línea continua y es justamente la zona delicada de la parte de Fresnel. Se refiere a a la zona principal que es el 60%. Si nosotros tocamos la zona de Fresnel, la principal, la línea continua, efectivamente podríamos perder rendimiento, pero si tocamos la línea punteada, efectivamente vamos a tener un problema muy grande, ya que eso podría afectarnos drásticamente en el rendimiento del enlace. Efectivamente, el software no analiza terreno, me refiero, no analiza construcciones, no analiza vegetación, solamente es a nivel topográfico. Nos va a dar justamente el detalle exacto de cuál es el espacio que necesitamos y evidentemente hay que justamente hacer estas estimaciones. Entonces, lo primero, siempre en un enlace, sea punto a punto o sea punto multipunto, tenemos nosotros que hacer la validación y seleccionar la frecuencia que vamos a utilizar. Me refiero en validación, ubicar los puntos y luego efectivamente manejar la parte de simulación de impactos de frecuencia que podríamos tener. Entonces, en la primera demostración, este primer, digamos, avance en la herramienta, vamos a ubicar los puntos, vamos a ajustar las torres y vamos a seleccionar justamente la frecuencia y ver las diferentes frecuencias que nosotros podemos tener. Perfecto, voy a abrir una ventana nueva para usar la herramienta. Y ahí tenemos el Airlink. Perfecto. Entonces, justamente, si no me equivoco, está en México. Vamos a ponerlo, digamos, esto un poco más alejado. Y vamos a suponer justamente que tenemos algún tipo de obstrucción. Perfecto. Obviamente ustedes pueden ingresar las coordenadas correctas para una mayor cantidad de detalle y podemos ingresar un nivel de terreno, que es justamente para ver las alturas, las partes más altas y efectivamente donde podemos tener algunos obstáculos físicos realmente, ¿no? Entonces este problema probablemente lo tenemos acá. Si nos acercamos un poco más, ahí tenemos ya línea de vista. Entonces, efectivamente, nosotros en la parte derecha podemos ver el espacio que estamos utilizando en la parte de transmisión. Estamos ahorita en una frecuencia de 5. Si yo cambiara la frecuencia a una frecuencia mucho más grande, por ejemplo como 900, evidentemente el espacio que necesitamos es mucho mayor. Lo pueden ver justo ahí. Vamos a, por ejemplo, hacer un pequeño cambio otra vez a 2, 3, 5. Entonces podemos ver que el espacio que necesitamos es mucho menor. Inclusive si utilizara la tecnología de 24, el espacio sería mucho más compacto. Entonces la zona de Fresnel depende directamente justamente de la arquitectura que nosotros podemos trabajar en esta parte. Entonces, según la ubicación, nosotros podemos definir esto. Vamos a ver qué alturas tienen estos puntos. Bueno, ahorita tienen 25 metros. Podría yo poner torres, a ver, de 15 para no invertir mucho en infraestructura a nivel de sobre el suelo. Y me dice que todavía sería viable, pero hay que tener en cuenta que no deberíamos tener ninguna construcción durante el recorrido de este enlace y tampoco, efectivamente, no deberíamos tener ningún digamos, vegetación o árboles que afecten directamente. Lo primero que nosotros tenemos que validar justamente es que tengamos la línea de vista, porque puede ser el caso de que estemos a veces ubicados detrás de una colina y digamos de esta manera tengo una colina que supera los 30, 40 metros y podría decir que casi es inviable poder hacer un enlace por algún tema de obstrucción. El software igualmente puede hacer cálculos a mayor distancia, haciendo cálculos ya de la curvatura de la Tierra, en este caso todavía son enlaces cortos, podríamos de repente forzar enlaces mucho más largos, a ver si son factibles, y podríamos ver hasta qué punto los enlaces se podrían establecer. Evidentemente, todos estos cálculos se hacen de manera en línea, bastante sencillo, fácil de poder trabajar, y bueno, todos esos enlaces resultan ser bastante inviables, daríamos mucha más altura topográfica para poder justamente hacer esta arquitectura, ¿no? Entonces vamos a regresar a un enlace pequeño que lo vamos a usar solamente como guía. Vamos a ponerlo en esta parte. Ahí tenemos ya un enlace, es un enlace, vamos a ver uno más pequeño, un estándar que es 9 kilómetros, la mayoría de clientes trabaja esta arquitectura, 9 kilómetros, perfecto. Entonces ahí tenemos un enlace de 9 kilómetros, bueno, está un poco ajustado, así que vamos a darle
un poco más de altura en uno de los puntos, en ambos puntos vamos a ponerlo 20 metros, y efectivamente tenemos ya un pequeño margen mayor, digamos, de tolerancia en ese sentido. Perfecto. Vamos a continuar brevemente con la presentación para ir avanzando. Lo importante primero es validar la línea vista. Luego vamos a ver, escoger el producto, vamos a ir seleccionando otros detalles que son importantes en la configuración. Si hubiera cualquier consulta, por favor, le escriben. Yo estoy viendo las preguntas, así que los podemos ir absorbiendo las dudas. Perfecto. El segundo punto, ahora es escoger el hardware. ¿Qué radio vamos a utilizar? ¿No? Evidentemente radio, antenas son cosas interesantes. Pero lo primero es ubicar qué producto según familia. En Ubiquiti nosotros tenemos 3 familias a recomendar. Trabajamos con Air Max M, Air Max AC y A-Fiber. Muchos clientes preguntan pues cuál es la diferencia, cuáles son las ventajas, cuáles son las contras. Pues vamos a aclarar cada una de ellas. A-Fiber no tiene punto a multipunto, exclusivamente es punto a punto. A-Fiber es la tecnología más avanzada, Air Max AC lo actual y Air Max M legado. A nivel de disponibilidad, A-Fiber es más alta, eficiencia espectral también la tiene más alta A-Fiber. ¿Y qué es eficiencia espectral? Que en el mismo espacio de megahertz podría desarrollar más capacidad. Ese es realmente el futuro de las comunicaciones, un equipo que utilice menor cantidad de espacio en el aire a nivel de megahertz, o sea, espacio espectral, pero que desarrolle mayor cantidad de megabits. Realmente el tema de desarrollar digamos, enlaces de mucha capacidad con anchos de canal grandes es algo que ya no se está trabajando mucho, porque en la vida real nosotros tenemos siempre interferencias, usos de la frecuencia, especialmente en banda libre. Ahora, si trabajamos en banda licenciada, podríamos usar anchos de canal muy grandes, pero evidentemente el costo es también bastante alto. Sistema de mitigación de ruido en A-Fiber es mucho más avanzado y a nivel de latencia hay una diferencia muy interesante. El promedio de latencia 10 kilómetros, en Air Max M alrededor de 6 milisegundos, AC 3 milisegundos, A-Fiber menor a 1 milisegundo inclusive. El costo en A-Fiber sí es un poco más alto, pero Air Max M con AC son bastante parecidos a nivel de productos. Uno de los detalles ya que me gusta mucho resaltar y hablar tiene que ver no con los megabits, porque la gente siempre pregunta por megabits. Realmente nosotros cuando queremos evaluar a un radio, lo que tenemos que hacer es evaluarlo por la capacidad de procesamiento que este dispositivo maneja. Y eso se mide como PPS o paquetes por segundo. Los paquetes por segundo realmente definen la capacidad de un radio. Y acá podemos ver 20.000, 50.000 y 1 millón de paquetes por segundo. Por lo tanto, A-Fiber es un producto que luce bastante, resalta bastante sobre otros con marcas competidoras, porque tenemos una capacidad muy alta realmente de procesamiento de paquetes. La mayoría de fabricantes solamente te habla de muchas cosas y no te habla de los paquetes porque usualmente son números muy pequeños o son inferiores realmente al promedio de marcas. En nuestro caso no tenemos ningún temor en decir exactamente la capacidad que manejamos y buscamos que los clientes entiendan exactamente por qué los paquetes por segundo pueden ser importantes. En este detalle estoy justamente con una gráfica. En la parte inferior tenemos los 3 tipos de productos. Tenemos A-Fiber, tenemos Air Max AC, Air Max M. Si tenemos paquetes grandes, efectivamente la capacidad de los productos específicamente pueden ser bastante altas. Por ejemplo, A-Fiber podría, en el modelo 5X, que es la banda de 5, todos pueden llegar a 600 megas, el AC a 550 y el M a 150. Entonces tú podrías decirme, pero A-Fiber se parece mucho a Air Max AC en capacidad. Bueno, la capacidad máxima sí, pero cuando tú reduces el tamaño del paquete pueden ver ahí una diferencia bastante grande. Inclusive en paquetes de 128 que es muy usados en la parte de VoIP o video IP, efectivamente podemos desarrollar los 600 megabits todavía. Sin embargo, hace solamente 35, Air Max M 17 y si reducimos más el tamaño del paquete, efectivamente la diferencia es mucho más drástica. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Realmente hay tipos de tráfico, por ejemplo, como video o voz, que utilizan paquetes, muchos paquetes para poder manejar el tipo de comunicación. Y esto podría impactar realmente en el tipo de tráfico que nosotros tenemos. Entonces, lo importante es tener en cuenta que efectivamente si tenemos aplicaciones de mucho estrés, o sea, me refiero mucho procesamiento de data, podríamos tener algunas malas experiencias en los enlaces porque sentiríamos que el radioenlace no puede más, pero no es por su capacidad inalámbrica, sino porque su capacidad de procesamiento llega a su tope. En este caso, por ejemplo, en la tabla superior hay un comparativo en cuanto a lo que viene a ser
streams de video o secuencias de video que se envían. Recuerden que no puedo calcularlo a nivel de cámaras porque a veces las cámaras envían dos videos, uno para ver, uno para almacenar. Bueno, depende de la configuración que estableció el técnico. Entonces, Air Max M, por ejemplo, 14 streams es lo que se recomienda en promedio para que el equipo pueda trabajar con mucha comodidad. Air Max AC, 37 streams, y en el caso de A-Fiber podríamos inclusive tener hasta 740 streams. O sea, problemas de procesamiento, muy difícil que A-Fiber lo sufra gracias a la característica que tiene el hardware. Entonces, evidentemente no estamos hablando de los megabits, sino estamos hablando de la capacidad de manejo de data que puede tener el producto. Potencias y modulaciones. Este es un punto muy importante que muchos clientes cometen errores. Voy a aclarar justamente la idea. Y en este caso, efectivamente, podría ser un tema de, bueno, justamente estaba revisando una pregunta que mencionaban, el tema de valores de los DB. Entonces, vamos a aclarar justamente también esas inquietudes. Cuando nosotros tenemos el tema de potencias, efectivamente, y modulaciones, hay que tener bastante cuidado. Y en esta parte hay que conocer mucho cómo funcionan los productos. Yo tengo claro que muchas veces los usuarios preguntan por radios de alta potencia y muchos de los productos nuestros manejan potencias altas. Pero quiero que tengan en cuenta que las potencias altas no desarrollan distancia con rendimiento. Las potencias altas desarrollan distancia sin rendimiento. Entonces, cada potencia que ustedes pueden configurar en el equipo tiene también un propósito, no solamente el de distancia, sino de desarrollar una modulación. ¿Qué es la modulación? Es la técnica en la cual la onda va a ser transmitida y nos va a permitir desarrollar megabits. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes tienen que ser consecuentes con la potencia que usan esperando desarrollar una modulación. ¿A qué me refiero? Si ustedes intentan desarrollar una modulación alta, por ejemplo, hablemos de Air Max AC como 256, e inyectan mucha energía, más de 19 dBm, la onda se deforma. Evidentemente el radio no va a cuestionarlos a ustedes, el radio va a entregar la potencia porque tú le estás diciendo que lo haga. Entonces el radio al entregar la potencia, eso va a generar un factor de ruido, distorsión en la onda, que evidentemente va a generar una pérdida de rendimiento global y generar errores en la parte de comunicación. Por eso es que no usualmente ya no se suele trabajar mucho con potencia, trabajamos con ganancia de antena, ya que eso nos permite amplificar de una manera libre y podemos desarrollar buenas capacidades. Eso es importante porque desde la simulación en el software nosotros tenemos que tener esto en cuenta. Vamos a ver algunos casos puntuales para aclarar algunas ideas. Por ejemplo, en este caso tenemos buen nivel de energía, menos 52, buenas cadenas de alineamiento, pero ¿cuál es el detalle? El cliente me dice no puedo desarrollar 256, pues efectivamente a pesar de que tenemos un buen SNR, no podemos desarrollar la modulación porque estamos 4 puntos por encima de la energía máxima, o sea, estamos transmitiendo con más del doble de la energía máxima y eso es un problema. Si yo bajo ligeramente la potencia, inclusive teniendo un nivel de energía muy similar, yo podría con 18 dB, que es justamente el límite es 19 para 256, podría tener una transmisión mucho más exitosa. Entonces, ¿cuál es el tema? No necesitamos nosotros mucha potencia para transmisión y tenemos que limitar la potencia con la cual vamos a transmitir. Recuerden también que aumentar la potencia añade factor de interferencia en el radio al momento de la recepción. Por lo tanto, no es justamente importante usar tanta potencia, es más, nos podría hacer daño en la parte de comunicación. ¿Cómo se configura la potencia en los radios? Efectivamente, en la parte de configuración inalámbrica, en los radios Air Max ustedes tienen una barra que nos permite a nosotros ajustar específicamente la potencia que vamos a trabajar directamente en el producto. En el caso de los radios A-Fiber, nosotros calculamos en base a EIRP. EIRP es la arquitectura en la cual se miden los radios de operadores o carrier y es potencia de transmisión más ganancia de antena, que está especificada acá, menos las pérdidas efectivamente de conectores. Si tengo yo un valor de 45 en el A-Fiber, como indica acá, de IRP y la antena es 30, la potencia efectivamente que estamos irradiando es 14, porque es 45 menos 30, 15, menos pérdida de cables 1, nos queda 14. Por lo tanto, la potencia real que el radio va a usar, específicamente 14 decibeles para poder trabajar esta arquitectura. Antes de ir a nuestro software, porque ya tenemos la información de la potencia que vamos a usar, lo importante es que ustedes sepan cuál es el valor ideal de la señal.
El valor ideal de la señal debe estar en un rango entre menos 45 a menos 55. Efectivamente, si ustedes están fuera de este umbral, hay que tener mucho cuidado, ya que podríamos tener problemas muy serios en la parte de rendimiento. ¿Qué pasa si tenemos más energía que menos 40? Porque es un tema que varios clientes a veces lo sufren. Una energía mayor a menos 40 significa un problema muy serio en el hardware, ya que podríamos nosotros dañar la sensibilidad de los radios porque sería mucha energía en la parte de recepción. Evidentemente, tendríamos retransmisiones y pérdida de capacidad en la comunicación. Si tenemos menos energía que menos 60, efectivamente vamos a tener problemas para escuchar y vamos a tener que estar solicitando retransmisiones de forma constante. Esto va a afectar de todas maneras la pérdida de modulación, pérdida de capacidad y aumentar la tasa de errores que siempre añaden mucha latencia a la comunicación y pérdidas. Entonces, si no podemos aumentar la potencia, pero tenemos que desarrollar niveles de señal altos, ¿cómo hacemos? Pues efectivamente podemos aumentar la ganancia de las antenas, que es básicamente la amplificación de la antena orientada hacia el tamaño, y de esta manera no distorsionamos la transmisión de la onda. Entonces, con antenas de mayor ganancia, ¿podríamos desarrollar mucha mayor distancia? Por supuesto que sí. Entonces, si nosotros podemos usar una antena de alta ganancia, siempre es bastante bueno en los proyectos, ya que nos permitiría desarrollar mejores capacidades. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros pues no obtenemos los niveles de señales? Pues evidentemente las modulaciones tienen ciertos requerimientos de señales y de SNR, que es la diferencia con el ruido. Acá hay una pequeña tabla que efectivamente muestra cuáles son los niveles de señal mínimos recomendados para que cada modulación pueda trabajar de manera apropiada o efectiva, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos los niveles de señal, evidentemente perdemos modulación y al perder modulación vamos a arrastrar una pérdida muy significativa de capacidad, bueno, que nunca es deseado, pero evidentemente sin señal no hay nada que se pueda hacer realmente. Entonces debemos obtener señales, que eso es como la amplificación de antena para obtener rendimiento. Caso contrario, tendríamos, como dice en la parte inferior, que limitar las modulaciones, algo que vamos también a conversar más adelante, cómo en el software podemos limitar una modulación, decirle radio, por favor, trabaja solamente hasta esta modulación y efectivamente nos permitas poder desarrollar capacidad. Si el radio a veces escoge mal la modulación, eso podría generar muchísimos problemas y inestabilidades, ¿no? Perfecto, ahora en el análisis que vamos a realizar a nuestro software, vamos a ver específicamente cuál producto vamos a trabajar, vamos a tratar de, bueno, familia primero, qué familia vamos a trabajar, luego vamos a buscar un producto dentro de esa familia y efectivamente vamos a ir viendo los valores de IRP, validación de señal, entre otros factores. Perfecto, acá regresamos a nuestro software, vamos a hacer un poco más grande el zoom, creo que está muy grande. Y vamos a amplificar un poco la ventana de la derecha para poder verlo. Perfecto, ahí tenemos nuestro enlace y nuestra ventana derecha. Ahorita estamos en vamos a seleccionar la frecuencia de 5 o seleccionar Airmax AC. Vamos a seleccionar a ver el radio más pequeño. El radio más pequeño es el Nanovin de 16. Entonces ahí tenemos, bueno, línea vista existe, pero nos falta ingresar el valor de IRP. Este equipo efectivamente tiene una capacidad, bueno, la potencia, digamos, máxima para 256 es 19, más a eso tenemos que sumarle la ganancia de antena, que es 16, el IRP sería de 35. Entonces su capacidad máxima de IRP que debemos trabajar para que desarrolle toda la modulación sería 35. Entonces, yo regreso al software en la parte superior y me dice que el nivel es menos 74. Evidentemente está muy por fuera de la escala del rango ideal, que es de menos 45 a menos 55. Entonces, yo tendría que probar con un CPE de mucha más ganancia para ver, probemos con el de 23 al IB. Perfecto. Entonces, volvemos a realizar la sumatoria. En este caso sería 19 justamente más 23, 42. Perfecto. Vamos a ver qué tanto nos mejora y si sería recomendado. Efectivamente, ya mejoramos notablemente, estamos justamente en el umbral antes de que el equipo se degrade, menos 60. Pero estas versiones Lite, este Lightbeam está diseñado mucho para tráfico de Internet, efectivamente le podría faltar un poco de capacidad en la parte de procesamiento, pero el problema es que también le está faltando señal. Entonces tengo que yo saltar a un equipo que tenga una antena un poquito más grande, por ejemplo, 27. Y 27 ya me obligaría a mí también a actualizar mi valor de IRP porque tendría mayor amplificación a 46. Perfecto.
Actualizamos el valor y ahí creo que sí tenemos muy buen rango, menos 52. Estaríamos en un valor de alta capacidad bastante apropiado para poder trabajar en la parte de proyectos. Entonces ya tenemos una idea de cómo más o menos seleccionar nuestro producto. Primero entender qué familia vamos a escoger. Por ejemplo, si trabajamos con A-Fiber, efectivamente también tenemos equipos de alta ganancia, podríamos usar las antenas de 30 y este equipo efectivamente tiene capacidades muy grandes, ¿no? Podremos decir 19 más esta antena que es de 30 dB, bueno, menos la pérdida que siempre se considera 1, el IRP podemos poner 48. A ver, subimos un par de puntos el IRP a 48 y podemos ver que acá hay niveles de señal muy altos realmente, menos 47 nos permitiría inclusive desarrollar hasta 1024 QAM, que es la modulación 10X, la más alta realmente de esta arquitectura. Entonces, esa es la forma como nosotros podemos justamente validar si el enlace es viable o directamente no. Me preguntan por qué estoy escogiendo 19 en la parte de potencia. Voy a regresar unas pantallas para mostrarlo nuevamente. Recuerden que en la parte de modulación, para alcanzar la modulación de AC, por ejemplo, que es 256, la potencia que se debe usar es 19. Podrías darle hasta 20, tal vez un poquito más 21, pero no sería muy recomendado ya que comienza a distorsionar la onda. Recuerda que mayor potencia en la parte de transmisión puede deformar un poco la onda. Imagínense esto, imagínense que ustedes tienen un radio. Entonces, si al radio le dan mayor cantidad de potencia en la generación de la onda, ojo, generación, no amplificación. Recuerden que ustedes amplifican con el tamaño del parlante, por ejemplo, en sonido. Pero al radio, en la parte de generación, en el amplificador, tú le das mucha energía, el sonido se distorsiona. Lo mismo ocurre realmente en la parte de radiofrecuencia. Obviamente nosotros no podemos distorsionar la onda porque si en la salida sale un poco movida, evidentemente vamos a tener muchos problemas para poder entender la alta capacidad directamente de comunicaciones. Perfecto, gracias por la pregunta, igual para aclararlo para todos. Perfecto, entonces ahora la otra consulta es el ancho de canal. Mucha gente me pregunta cuál es el ancho de canal más apropiado. Eso va a depender mucho, efectivamente, de la capacidad que tú estés buscando. Estas son las capacidades máximas de cada una de las líneas, trabajando con la modulación más alta. Evidentemente, con niveles de señal altos en cada una de sus técnicas y la modulación de más capacidad. En el caso de Air Max AC también me dijeron que es muy parecida a la capacidad de A-Fiber, totalmente correcto, pero quiero que tengan en cuenta que A-Fiber utiliza máximo 50 MHz, mientras que Air Max AC utiliza 80. Esa diferencia adicional evidentemente tiene un costo muy alto en la vida real. Es muy difícil encontrar un solo bloque de 80 MHz realmente libre. Por lo tanto, A-Fiber tiene esa ventaja que realmente en menor cantidad de espacio de megahertz puede desarrollar mayor capacidad en los enlaces. Entonces, nosotros podríamos trabajar con anchos de canal pequeños. Efectivamente, los anchos de canal pequeño nos permiten desarrollar capacidades bastante altas. Pero la gente me dice, Luis, selecciono por ejemplo en Air Max M 20 MHz y no desarrollo más de 30, 40 megabits. Efectivamente, no me permite alcanzar más. Entonces, yo te pregunto, ¿tenemos niveles de señal apropiados? Bueno, creo que no estamos en el rango ideal. ¿Tenemos bien alineadas las cadenas? No estoy seguro, hay unos puntos de diferencia. ¿Tenemos 100% línea vista? La rosa, un techo, una construcción, pero casi nada, pero igual tenemos una obstrucción. Y tenemos buen SNR, que es la diferencia con la interferencia, me dicen, no estoy seguro, creo que sí tengo interferencia. Entonces, evidentemente, cada factor negativo que tú le añades a un enlace le resta capacidad. Por eso lo importante es tener buenos niveles de señal, porque si tenemos muy buenos niveles de señal, podemos sobrellevar varios de estos inconvenientes que a veces se nos pueden dar en las implementaciones. Y esa es justamente la diferencia, tener un buen nivel de energía con una muy buena calidad. Aparte debemos usar anchos de canal más pequeños para que seamos mucho más estables en el tiempo, para que digamos alguien no nos genere interferencia. ¿Por qué no debemos usar anchos de canal grandes? Quiero aclararlo esto porque es muy importante para mí que ustedes lo tengan muy claro de que los anchos de canal grandes son una opción. Ojo, no estoy diciendo que no la sean, pero hay que tener mucho cuidado ya que son muy susceptibles a la interferencia. Y voy a hacer un ejemplo como está en la pizarrita de 80 MHz. Acá tenemos 4 bloques de 20 efectivamente transmitiendo, pero lo que ocurre es que el último bloque tiene interferencia. Entonces, tú me dirás, no importa, porque igual 3 bloques llegaron bien, eso significa que solamente perdí un 25, 20%. No, no, no.
Tú no perdiste el último bloque. Cuando se generó interferencia en el último bloque, todos los bloques se degradaron al peor caso. Porque recuerda que la misma modulación para todos, por lo tanto tú no perdiste 20%, 25%, pudiste haber perdido 60%, 70% de la capacidad, inclusive más. Entonces, usar un ancho de canal pequeño siempre ayuda en la estabilidad del enlace, pero sacrifica capacidad. Justamente hay que buscar el punto de equilibrio que se requiere para poder obtener más capacidades. Perfecto. Acá me dicen, me hace una consulta, me dicen, ¿cuál es el punto de quiebre de una NanoStation M5? Tengo enlaces estación base y CPE con estos modelos y no logro superar el nivel de -70. Bueno, efectivamente, lo más probable es que estés forzando mucho la distancia. Recuerda que la distancia, si estás usando la NanoStation M5 como base y como AP, digamos, como CPE, perdón, el mismo cliente, yo creo que como las ganancias son de ese equipo, si no me equivoco, de 13 dBi, deberías, 13 o 16, si no me equivoco es 16 dBi, deberías aproximadamente estar como distancia ideal unos 600 metros a 700. Más de eso entraría en una fase de pérdida, porque lo puede simular en la herramienta. Realmente es justamente para que ustedes lo puedan probar. Realmente a los que tienen casos en que en verdad tienen el problema de que no saben si el enlace está mal alineado o ya no da más señal, ustedes pueden hacer la simulación en el software, seleccionando, por ejemplo, dos modelos NanoStation M5 y te diría exactamente cuál sería el nivel de señal que podrían desarrollar. Es importante que primero lo simulemos en la parte teórica, efectivamente, para poder tener un valor correcto. Implementación de un enlace, lo que vamos a revisar ahora. Puntos a considerar en una instalación. Bueno, hasta este punto nosotros ya hemos seleccionado nuestro producto. Lo que vamos a hacer ahora es hacer justamente la inspección física. ¿Qué se refiere a la inspección física? Bueno, debemos tener acceso al área donde se va a instalar la torre, el mástil. Condiciones para esta instalación, me refiero que soporte el peso, tengamos el espacio para poder poner los sujetadores o los templadores, facilidad de acceso, necesarios para el proyecto, energía eléctrica estabilizada. Muy importante que tengamos energía eléctrica con, digamos, correcta, si no vamos a tener problemas en la parte de estabilidad de los equipos y evidentemente el tiempo de vida se puede ver afectado. En la parte de materiales, efectivamente usar un cable de red que esté basado 100% en cobre, como nuestra arquitectura de cables Touch Cable, que efectivamente vienen en modelos Carrier y Pro. El Carrier es un modelo que se recomienda mucho porque es apantallado. El cable apantallado es importante exclusivamente para disminuir los ruidos de baja frecuencia. ¿Qué son los ruidos de baja frecuencia? Interferencia que se inyecta al cable generada por torres AM, FM, digamos radios walkie-talkie, tenemos amplificadores electromagnéticos cercanos, etc. Recuerden que un tendido vertical es como una antena, así que evidentemente el cable podría recoger esta interferencia y no lo queremos. Conectores metálicos muy importante para descargar en la tierra en conjunto con el cable de red y protectores eléctricos también. ¿Cuáles son estos productos? Acá tenemos nuestros cables de Ubiquiti, efectivamente con sistema de puesta a tierra especializado y sistema de malla muy apropiado para poder obviamente evitar ruidos de baja frecuencia. Anti-crosstalk exclusivamente para también ayudar en este sentido. Conectores metálicos, como los mencioné, para toda la arquitectura de puesta a tierra y efectivamente el inyector PoE de Ubiquiti ya viene preparado para esta arquitectura. Los surprotector, que efectivamente son unos protectores Ethernet, están diseñados justamente para acelerar la descarga de la estática. En el caso de una eventual tormenta eléctrica, podemos tener nosotros una descarga estática mucho mayor a lo habitual. Entonces necesitamos una conectividad de mayor capacidad. Este pequeño protector puede estar conectado, debe estar conectado, perdón, a la línea eléctrica, a la línea tierra, con una capacidad mayor, o sea, un cable de mayor, digamos, capacidad de descarga, y de esta manera puede extraer más rápido la energía directamente del CPE y de esa manera podemos nosotros protegerlo. Efectivamente tiene muchas técnicas de protección, en el caso de un cortocircuito que venga desde la parte LAN, también efectivamente lo podemos proteger la infraestructura y de esta manera podemos tener un mejor rendimiento en la parte de comunicaciones. Perfecto.
Me preguntan en qué caso se recomienda el conector GND. Es cuando tú tienes a veces en la parte del gabinete, tienes una regleta específicamente de tierra. Entonces, para ya no estar conectándolo al PoE y el PoE pase a la puesta a tierra, sino pasarlo más rápido, porque recuerden, mientras más cercano estemos, el radio esté conectado al sistema de tierra, más rápido la energía es descargada, porque la energía siempre usa el camino de menor resistencia. Entonces, efectivamente, acá tenemos un accesorio importante que me parece en instalación, le llamamos nosotros Air Gateway, a veces los clientes no lo conocen, pero es un inyector PoE muy práctico y fácil de trabajar. La habilidad que tiene este PoE no solamente es que genera Wi-Fi, sino que al mismo tiempo se puede energizar con un banco de batería de 5 voltios 2 amperios. ¿Y esto para qué sería importante? Específicamente, por ejemplo, para trabajar en la parte de pruebas o simulaciones, es un accesorio muy importante. Si ustedes van a hacer una validación de cobertura, tienen que subir solamente, digamos, al edificio de la casa, pero suben con uno de estos sin necesidad de jalar ninguna extensión o llevar ninguna batería grande. Eso te permite energizar un equipo en 24 voltios aproximadamente por un periodo de una hora casi para poder trabajar. Entonces los PoE también hemos hecho algunas adaptaciones. Efectivamente ahora están trabajando con una base adosada a la pared. El propósito de esto es evitar que los cables se estén moviendo de forma constante, ya que eso podría dañarlos. Muchos son rígidos. Y el otro detalle tiene que ver específicamente con la parte de justamente que estén alejados un poco del polvo y la humedad, que no son muy buenos amigos de la parte electrónica. Entonces, de esta manera, un PoE correctamente instalado nos podría ayudar mucho a mejorar específicamente las capacidades que nosotros tenemos en los equipos. Perfecto. Vamos a ver técnicas para mejorar un enlace. Por ejemplo, me estaban comentando acá unos casos, justamente Juan, que tenía un enlace en 6 kilómetros, buen nivel de señal, me hice menos 56, con un CENIR, bueno, no especificaste el valor digamos, del SNR, pero me dice que no pasa directamente 16 QAM 2x2. Habría que ver cuál es el detalle ahí, pero lo más probable es que tengamos o un exceso de potencia en la transmisión o podremos tener nosotros efectivamente ruido en la parte de recepción que el software lo etiqueta. A eso habría que revisar justamente las interfaces. Voy a mostrar algunas pantallas que tengo acá para poder mejorar sus enlaces de todos. Entonces, ahora vamos a ver un poco el alineamiento. Supuestamente ya escogimos el producto correcto, ya lo estamos instalando y bueno, vamos a ver algunos detalles o tips que son muy importantes de poder manejar. El primero de ellos tiene que ver con la parte del alineamiento de las antenas. El alineamiento es fundamental. Muchas veces los clientes solamente buscan el nivel de señal, que es el combinado, pero recuerden que esto es relativo, no es importante realmente. Lo importante son las cadenas. Las cadenas no pueden tener diferencias. Si tienen más de uno o dos puntos de diferencia, ya comenzamos a tener problemas. Más de tres es inconveniente, más de cinco es un dolor, más de 10 puntos de diferencia es fatal. Ojo, más de 10 puntos de diferencia, fatal para el enlace, especialmente si los niveles de energía son bajos. Entonces, lo que debemos buscar es que los niveles de energía sean bastante altos, en este caso, por ejemplo, como menos 46, menos 46, y sean iguales en ambas cadenas. Eso garantizaría que el enlace está correctamente alineado, que es un tema muy importante para que la capacidad se pueda desarrollar. Evidentemente, cuando nosotros usamos el software de Erlink, recuerdan su momento, usamos el software, nos dice justamente el nivel de señal que debemos nosotros buscar, el cual lo podemos encontrar justamente también y compararlo contra el software. Entonces, cuando ya tenemos una idea de cuál es el nivel de señal a buscar en la configuración, pues podemos avanzar muy rápidamente en esta técnica. El alineamiento en la parte de A-Fiber, para los que trabajan con estos equipos, es mucho más sencillo, ya que el A-Fiber siempre calcula el nivel de señal. Evidentemente hace el cálculo matemático, tiene la distancia, la potencia, la antena, la pérdida, y de esta manera te dice, bueno, este es el nivel de energía que tú necesitas y debemos obtener. Entonces, por más de que tengamos un buen nivel o un nivel muy cercano, no me permite desarrollar modulaciones altas porque la diferencia sigue siendo alta del valor ideal, 6-7 decibeles, pero cuando efectivamente obtengo el valor que el equipo recomienda, las modulaciones pueden ser bastante altas. Hay que tener en cuenta que los A-Fibers son un poco más difíciles de alinear. Hay unos tips que mi compañero Salvador dejó en el foro.
así que podrían revisarlos para el alineamiento, pero tienen que mover el equipo bastante despacio realmente, hay que esperar un poco para que los valores refresquen en la parte del software, y tengan en cuenta que las antenas de A-Fiber trabajan en dual slant. ¿Qué significa dual slant? Que la polaridad es inclinada. Eso es un poco más difícil el alineamiento, pero esta técnica permite esquivar un poco la interferencia y al mismo tiempo nos permite desarrollar enlaces de muchísima distancia. Inclusive ya hemos hecho en A-Fiber enlaces hasta de 300 kilómetros hoy en día. Ahora, me gustaría explicarles efectivamente qué es lo que ocurre cuando ustedes generan un error de alineamiento. Me podrán decir, pues, ¿qué ocurre técnicamente dentro del producto? Eso es justamente lo que vamos a explicar ahora. Recuerden que el valor de señal combinado que aparece en la parte superior simplemente es la sumatoria en milivatios de las cadenas. Es simplemente lo muestra como un valor referencial. En este caso el impacto va a ser muy negativo y tenemos menos 63, menos 58 y el equipo toma la decisión de trabajar en 256 porque el nivel de señal combinado es bastante bueno. Entonces, efectivamente lo que va a ocurrir es que en realidad tenemos menos 63 en la cadena 0 y menos 58 en la cadena 1. Cuando el equipo se trate de comunicar en la cadena 1, probablemente funcione todo bien, bueno, o cercanamente bien. Pero cuando se intente comunicar en la cadena 0 va a haber muchísimos problemas. Recuerda que no puedes usar una modulación diferente por cada cadena. Obligatoriamente usa la misma modulación para todas las cadenas. En este caso, cuando intente recepcionar en la parte de 256, va a generar un error total y evidentemente va a solicitar retransmisiones, haciendo que el enlace intercambie entre 64 y 256. Ahora, para aclararlo, algo adicional que ocurre. Tú podrías decir, pero se pierde una cadena, solamente perdemos el 50%. Equivocado. ¿Por qué? Cuando tú pierdes una cadena de transmisión, realmente la pérdida es mínimo el 50% a mucho más. ¿Por qué? Porque realmente la información viaja fracturada entre las dos cadenas. O sea, el radio, conforme llegan las tramas mismas las parten dos, mitad se va por una cadena, mitad por otra. Cuando al otro lado solamente llega una parte y no todo, evidentemente la trama se tiene que descartar y volver a solicitar que se reenvíe. Entonces, ese es un problema grande, ya que en muchos casos la trama completa se tiene que enviar, en otros simplemente se evalúa la pérdida y efectivamente se puede retransmitir la parte faltante. Pero si la pérdida es bastante grande, en verdad la trama completa se tiene que retransmitir. Entonces, un equipo que está cambiando entre modulaciones, efectivamente es un problema muy grande, porque el radio ahí va a intentar transmitir, como les digo, en 256, fracasa. Corrige, transmite en 64. Bien, al siguiente momento, otra vez 256, fracasa. Luego lo vuelve a intentar, 64, bien. Luego vuelve a intentar 256, otra vez fracasa. Y se queda justamente en ese intercambio que nosotros no queremos, ya que va a generarnos muchísimos errores en la parte de comunicación. Pero si tenemos este problema, lo que nosotros podemos hacer manualmente es limitar la modulación, que voy a explicar en un momento. Ahora, le pueden decir, Luis, hemos alineado perfectamente, hemos hecho todo lo que humanamente es posible para obtener valores iguales en las cadenas, pero no lo obtenemos. ¿Cuáles son las únicas causas que te pueden afectar el nivel de energía en cadenas? Muchas personas me dicen, no, es que no tengo el nivel de energía porque hay mucho ruido. Mentira o error. El ruido no afecta en el nivel de recepción, afecta en la capacidad. Ojo, el equipo va a recepcionar el nivel de energía como corresponde. ¿Qué podría causarlo? La falta de o la diferencia en las cadenas. ¿Obstrucción de línea de vista? Definitivamente sí. Como vegetación, torres, árboles y cualquier tipo de ello. La neblina, lluvia, también podría afectar. Así que un día que tengamos neblina en la torre o en la torre remota o a mitad de camino, tengamos lluvia a mitad de camino, no es recomendado justamente para poder alinear, ya que podemos tener valores errados justamente de los niveles de energía que estamos recibiendo en determinados momentos digamos, del clima, de mal clima en sí. Acá hay un caso justamente de un cliente que tiene inconvenientes específicamente de comportamiento, ¿no? Y me manda la pantalla y me dice, Luis, tengo este problema, me gustaría saber cuál es la apreciación realmente. Bueno, es un enlace de 12 kilómetros, tenemos diversas antenas, son dos modelos diferentes de productos. Entonces, con los datos que tengo, alimento al software y me dice que acá debía haber obtenido menos 72 y realmente hay menos 74. Del otro lado debía haber obtenido, como dice el software, menos 62 y obtuve menos 69. Así que no son los valores ideales realmente. Revisando bien las cadenas, hay una diferencia de 3 decibeles en un punto y en este caso hay 6 decibeles. 6 decibeles es el doble del doble. Nos falta, hay 4 veces más de energía en una cadena que otra y acá hay el doble de energía en una cadena que otra.
Y adicionalmente, potencias de transmisión diferentes. Recuerden que las potencias de transmisión deben ser iguales si es que un enlace debe permanecer balanceado. Si tú tienes potencias diferentes, un enlace sí se puede desbalancear. No interesa que las antenas sean más grandes de un lado o el otro, ojo, eso igual permanece en enlace balanceado. Si tú usas potencias diferentes, eso sería un problema. Bueno, conservaron 20 dB, que es lo recomendado, pero en realidad nunca hicieron el cálculo teórico y este equipo suscriptor no tiene la ganancia suficiente para los 12 kilómetros, por lo tanto lo estaría forzando y obligatoriamente entrando en una pérdida de capacidad. Ese equipo no trabajaría el 100%. Quiero que tengan en cuenta que en la parte de radiofrecuencia los enlaces siempre deben de ser diseñados para trabajar un 100%. Siempre se tienen que diseñar de esa manera para no tener ningún inconveniente. Ahora, si tenemos una sobredimensión o una mala dimensión, pues eso va a arrastrar un problema de forma inmediata. Me preguntan si tengo al costado de mi estación base una torre de televisión, ¿podría tener problemas? Bueno, habría que analizar efectivamente qué frecuencia está usando la torre de televisión y qué armónico genera. Hay bueno, esos son conceptos un poco técnicos de la parte de RF, pero los armónicos son ruidos que distorsionan bastante y le afectan al radio poder desarrollar. Entonces los armónicos son en múltiplos y submúltiplos de la frecuencia de transmisión. Entonces hay que tener cuidado justamente con esos detalles. Ahora, si en la línea de vista me preguntan, ¿hay una torre de alta tensión? ¿Eso podría ser un problema? Por supuesto que sí. Una torre de alta tensión genera un campo electromagnético que puede ligeramente deformar la onda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Podemos atravesar torres de alta tensión, pero yo no recomendaría 256 de modulación, recomendaría máximo 64 QAM, y si 64 tiene problemas pasaría a 16. Evidentemente, usar poca potencia para no generar mucha deformación en la fase de transmisión y obviamente antenas de alta ganancia para que esto sea mucho más estable. Perfecto, vamos a continuar con el otro punto. Vamos a hablar acerca de cómo buscar la mejor frecuencia. Una vez que hemos terminado el alineamiento, solamente ahí debemos buscar ahora sí la mejor frecuencia. ¿Por qué? Porque una vez que hemos terminado de mover la antena, el escenario puede cambiar. Para eso usamos el software AirLink, que viene incorporado en los equipos de AirMax o en los equipos de A5. En el caso de AirMax AC, tienen la habilidad de ejecutar el AirLink, el AirView, disculpen, el AirView en paralelo. ¿Eso qué significa? Que podemos nosotros hacer un barrido de espectro con el enlace transmitiendo sin ningún problema. Esto es gracias a que el equipo maneja dos chipsets, uno secundario dedicado a la parte de analizador de espectro. En esta parte tenemos en la primera gráfica una pequeña pesadilla, evidentemente mucha contaminación en varios canales, pero siempre hay pequeños espacios efectivamente donde nosotros podemos manejar o trabajar. Una pregunta que siempre me hacen es, ¿cómo puedo hacer que le ingrese menor cantidad de ruido al radio? La culpa no es del radio, recuerden que cuando ingresa ruido es generalmente por culpa de la antena, porque la antena tiene un ángulo muy grande o no puede focalizar bien la energía. Evidentemente las antenas sin tecnología de blindaje o antenas que sean de ángulos muy grandes o de poca superficie, o sea, de poco tamaño en la antena, siempre van a tener este inconveniente. Mientras las antenas de mayor eficiencia tienen siempre mayor focalización de la energía, nos permite a nosotros poder dirigirnos más y de esa manera evitar un poco la interferencia. Recuerden que hay una ley de antenas que dice que por donde la energía sale de la antena, la interferencia puede entrar. Así que si somos mucho más directivos, la cantidad de ruido que nos puede ingresar es mucho menor a la arquitectura. Vamos a hablar ahora justamente del SNR, que también aparece en muchos productos de AirMax en la parte de AC, para que ustedes puedan aclarar algunos puntos que son muy importantes en la arquitectura. El CENIR, que se muestra en la parte del software de AirMax AC, es como el SNR, sino que un poco más específico, es un poco más sincero realmente, ya que combina el ruido más la interferencia. Y recuerden que la interferencia es mala, no nos ayuda. Entonces, se recomienda tener un CENIR de 32 o superior, obviamente, para las modulaciones más altas, pero también hay una pequeña tabla de CENIRs mínimos para que se puedan establecer algunas modulaciones. Efectivamente, si no tenemos esos CENIRs, podríamos tener algunos inconvenientes. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, tenemos un buen nivel de señal, menos 45, pero el CENIR está casi por degradarse.
Estamos con 30, que es el límite de 256. Y justamente están viendo que los símbolos se están moviendo un poco. ¿Por qué? Porque justamente ese ruido en la recepción me mueve los símbolos, porque realmente no me permite escucharlos claramente. Entonces, en la parte de la derecha, teniendo un poquito menos de señal, pero mejor diferencia con el ruido, puedo yo tener mayor claridad en la parte de recepción. Esto es muy importante realmente poder entenderlo, y no solamente necesitamos señal, sino también tenemos una frecuencia libre para poder recibir. Veamos acá este caso. Tenemos ahí un buen nivel de señal, tenemos bien alineadas las cadenas, bueno, se me pasó un poquito la mano con la potencia, pero lo que ocurre es específicamente que el nivel de SNR o CENIR, en este caso es 18 y 19, muy malo realmente, bastante negativo podríamos decir en esta parte de la comunicación, y me va a afectar notablemente el desempeño, ¿no? Pueden ver del lado derecho que casi se hace una obra de Picasso, un collage completo de todo, realmente se está combinando ya los puntos con los otros cuadrados, o sea, los símbolos se están combinando, y el equipo va a estar switchando o cambiando entre 264, 16, 64, 56, perdón, 64, 16, 64, 16, y eso no es nada bueno. Lo que tendría que hacer en ese caso es limitar los equipos a 16. Ahora, lo otro mejor sería buscar una frecuencia que no tenga este problema. Parece que hay un uso en banda, lo llamamos interferencia en banda, parece que la banda está totalmente ocupada por otro equipo y estamos haciendo una colisión constante contra otro radio en la zona. Pues antes de hablarles de cómo limitar esta arquitectura, quiero mencionarles que A-Fiber tiene una técnica muy buena. Realmente yo lo recomiendo mucho este producto para proyectos por una habilidad exclusiva. Yo diría que sí, todavía sigue siendo exclusiva, ya que no conozco otro producto del mercado que lo pueda hacer. Bueno, con un solo módulo RF. ¿Qué es lo que permite? Los radios trabajan en HAL duplex, o sea, tienen un solo módulo, transmisión-recepción, que se intercambia, pero no solamente intercambian en la fase de transmisión y recepción, sino también frecuencia. ¿Qué significa esto? Siempre cuando haces un enlace punto a punto en airMax, por ejemplo, tienes que usar la misma frecuencia de ambos lados, no tienes otra alternativa, el equipo no te permite otra arquitectura. Sin embargo, cuando tú trabajas en un enlace en A-Fiber, te da la ventaja de poder usar una frecuencia de transmisión diferente a la de recepción y obviamente inversa en el radio contrario. ¿Y por qué es esto? Porque siempre cuando analizas el enlace de una ciudad, no, es muy difícil que encuentres la misma frecuencia libre de ambos lados, pero es posible que encuentres siempre una frecuencia libre diferente en cada lugar. Entonces, siempre debo recibir en la frecuencia que está libre en la zona. Por ejemplo, el radio A está recibiendo en la frecuencia 5800, que debería estar libre en él, y el radio B está recibiendo en la frecuencia 5500, que debe estar libre en él. De esa manera, nosotros podemos transmitir en una frecuencia por más de que esté contaminada. Ojo, por ejemplo, en el radio A puede estar contaminado 5500, no hay problema, igual transmitimos, afecta pero poco, pero en el lugar de recepción tenemos que estar libres para que podamos obtener buenos rendimientos. Una recomendación cuando trabajen en esta técnica es que las frecuencias estén separadas al menos 60 MHz, ya que se van a cruzar un poco en el aire y quisiéramos que tengan una mayor claridad al momento de la recepción. Pues ahora vamos a ver justamente lo que les mencioné, limitar un poco las modulaciones. En este caso, para limitar las modulaciones, efectivamente en la parte de airMax o la parte de A-Fiber, tenemos en la parte de wireless opciones que nos permiten decir cuál sería la modulación máxima. Efectivamente, las modulaciones son de tipo adaptativas. Entonces, evidentemente, esto es muy importante poder manejarlo y nos puede desarrollar capacidades, ¿no? Entonces, si no podemos desarrollar una modulación, efectivamente podríamos tener problemas. Por ejemplo, me comentaba ahora Carlos que me dice que el CENIR es de 27. Ya 27, como se dan cuenta en la tabla, no me permitiría 256, máximo 64. Pero Carlos, ten en cuenta que de repente qué potencia has usado. Si la potencia es mayor a 21 dB que has usado en el equipo, no vas a afectar mucho la modulación de 64. Recuerden que vimos al principio las potencias por cada modulación, 256, 19 dBm, 64 hasta 21 dBm, 16 QAM hasta, si no me equivoco, perdón, es hasta 24 dBm, QPSK hasta 26, bueno, BPSK ya 27 o 28 según el radio. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso para que efectivamente el radio pueda trabajar respectivamente. Vamos a hablar ahora justamente del tema de airtime en la parte de airMax CC.
En la parte de redes punto multipunto hay una dificultad o hay un problema que algunos clientes experimentan. Esto se llama problema de algún CPE. No sabemos cuál, pero uno está mal instalado y me desbarató todo el punto multipunto, el punto multipunto colapsó. Algunos clientes se ponen a analizar el CPU, memoria, pero tengan en cuenta que el CPU orientado a procesamiento, memoria orientado a encolamiento del tráfico. Pero añadimos una característica adicional que se llama airtime. Airtime te dice cuánta capacidad del medio, que es el aire, efectivamente está utilizada o saturada. En este caso me permite a mí una manera muy sencilla poder efectivamente determinar si la capacidad inalámbrica se acabó. Pero en punto multipunto esto me parece genial porque en vez de estar buscando cuál sería el cliente culpable, en tiempo real te dice cuál de las estaciones está comiendo la capacidad. Así que es una característica muy interesante para que ustedes la tengan en cuenta y puedan efectivamente tomar acciones correctivas sobre un cliente que esté dominando el tiempo aire. Bueno, hay técnicas también para mitigar a los clientes mal conectados en Air Max, entre otras. Vamos a hablar un poco del TDMA. El TDMA es justamente la arquitectura de ordenamiento de fábrica, perdón, ordenamiento de datos en la parte de Air Max. Está desarrollado a nivel de hardware, ahora en la parte de Air Max AC, por ejemplo, reduce un paso más en la parte electrónica y nos permite obtener mejores tiempos de respuesta, mejor latencia. Al igual que la parte de seguridad ya viene incorporada en la parte de hardware. Entonces, el TDMA lo que hace es simplemente un ordenamiento. En la estación base funciona como un dictador, las estaciones o los CPEs funcionan simplemente como los esclavos, o reciben instrucciones u órdenes del controlador respectivamente. Y de esa manera nosotros podemos sincronizar realmente. Pero la pregunta que siempre me hacen es cómo los clientes sincronizan, cómo saben en qué momento transmitir y en qué momento recibir. Pues el TDMA necesita algo muy importante para que esto funcione, distancia. La distancia que los equipos reportan en el software es justamente el tiempo de comunicación del cliente a la base. De esta manera la base le puede decir al CPE en qué momento él debe transmitir, pero lo importante es que la distancia sea correcta. Una distancia incorrecta puede ser fatal, degradando completamente. En el caso que esa distancia sea menor, como dice, eso es muy malo, ya que generaría colisiones constantes. El AP detendría la comunicación en cada colisión y solicitaría retransmisiones globales para todos los clientes, ocasionando latencias enormes y en algunos casos podría ser desesperante para el AP, teniendo que expulsar a los clientes más cercanos o más lejanos para tratar de estabilizar la celda. En el caso de una distancia mayor, pues va a añadir mayor cantidad de latencia y tráfico extra, generando pues problemas en la parte de comunicación. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Pues podría ocurrir porque tenemos un mal alineamiento, tenemos efectivamente alguna obstrucción y bueno, son errores de la implementación que van a ocasionar esto. Hay una forma de parcharlo manualmente, ojo, es un parche, no es una solución, no funciona al 100%, pero nos permite al menos evitar que la red se vuelva loca. En este caso podemos ajustar la distancia manualmente a un valor de, como dice, del 110% de la distancia real. En el caso de iFiber la distancia no se puede ajustar, así que si no tenemos correctamente el equipo vamos a tener problemas muy, muy serios. Entonces en la parte de Air Max, el inconveniente también en el error de distancias y en el error del TDMA tiene que ver mucho con la ubicación de los suscriptores. ¿Y en qué sentido? Nosotros manejamos antenas sectoriales grandes y antenas sectoriales pequeñas. Usualmente la mayoría de clientes trabaja con las grandes porque busca distancia y están en todo lo correcto. Las antenas sectoriales grandes desarrollan distancia, cierto, pero no desarrollan distancia cerca. Quiero que lo tengan en cuenta, las antenas sectoriales son para desarrollar grandes cantidades de distancia a niveles más lejos. Pero el problema es que no desarrollan cobertura cercana. Por eso es que desarrollamos antenas sectoriales pequeñas, para tener los suscriptores más cercanos. Pero ¿qué es lo que hacen muchos clientes? Conectan los suscriptores cercanos a la antena grande. Obviamente hay energía, pero de lóbulos secundarios o residuales. Esos lóbulos secundarios no se deberían usar para nada y generan muchísimos inconvenientes e inestabilidad en la parte de comunicaciones. Entonces, ese es el otro causante de que a veces el TDMA tenga malos comportamientos. Ahora, me imagino que muchos clientes no me han preguntado, pues en ese caso no me han mencionado, pero algunos en las conversaciones me comentaron acerca de antenas que tengan las dos zonas de cobertura. Hay en el mercado una propuesta que te ofrece antenas que cubren las dos zonas. Funciona bien siempre y cuando la celda sea más pequeña. Ojo, una antena
Conforme cubre mayor cantidad de área, la energía se dispersa en toda esa área. Y recuerden la propiedad de las antenas, que es una ley de la física, inevitable para cualquier fabricante. Por donde la energía sale, el ruido ingresa. Por lo tanto, esas antenas que a veces generan una cobertura mucho más grande, en realidad recogen 4 o 5 puntos más de interferencia. Y 4 o 5 puntos más de interferencia, olvídense de las modulaciones más altas porque no serían posibles. Y la energía se debilita mucho. El nivel de señal baja por lo menos 3 puntos. Entonces, con 3 puntos de pérdida de energía de señal más 4 o 5 puntos de exceso de ruido, evidentemente van a perder muchísima capacidad. Nosotros recomendamos igual la técnica de 2 antenas, ya que nos permite tener justamente una mejor arquitectura para desarrollar mejores capacidades. Perfecto. Bueno, me están preguntando justamente por distancias. En este caso, no vamos a entrar mucho en el tema de distancias exactas por temas de tiempo. Tenemos solamente 10 minutos para terminar la sesión y falta todavía revisar algunas cositas, pero tenemos unas presentaciones que tienen unas tablas con distancias recomendadas en el caso de los modelos Rocket con CPEs, con PowerBeats que me estuvieron preguntando. Si necesitan esta información, se las pueden pedir al personal de Morse Wifi, ellos lo tienen, o en todo caso me las podrían pedir a mí, yo al final les voy a dar mi correo para que efectivamente lo puedan tener este material. Igual, esta presentación, si alguien la necesita, por favor nos avisa y se las podemos compartir. Entonces, los tips de multipunto, ángulos de apertura. Bueno, las antenas sectoriales tienen diferentes ángulos de apertura. Mientras mayor sea el ángulo de apertura, mayor cantidad de interferencia entrará. Ténganlo en cuenta. Mientras menor sea el ángulo, más distancia desarrolla, focalización de energía. Y evidentemente las antenas manejan elevación. 4 grados las antenas grandes y 8 grados las antenas pequeñas. ¿Qué es la elevación? La apertura vertical. ¿El blindaje es bueno? Por supuesto que sí. El blindaje ayuda a que la antena se focalice, mejorando el SNR. Obviamente las señales dentro de ella. Ganancia. Una antena de mayor ganancia es lo más importante para poder desarrollar capacidades directamente. Esto nos permitiría poder obtener muchas mejores distancias y obviamente mejores resultados en conjunto directamente. Acá tenemos justamente una comparativo, ¿no? Acá tenemos una antena de 45 contra una de 90. Pueden ver cómo la misma cantidad de energía, al focalizarse en un área más pequeña, desarrolla mejores valores. Y una antena que no se focaliza muy bien tiene inclusive fugas posteriores. Recuerden el principio de antenas, por donde la energía sale, la interferencia va a ingresar. Entonces, ¿esto cómo funciona en la vida real? Pues tenemos que hablar siempre con casos de éxito, sin maquillaje, todos estos son casos de recopilados de nuestro foro. Y ahí tengo yo justamente un caso, un cliente que tiene una antena de 90, bueno, obviamente tiene interferencia en toda la banda de 5, algunos canales poca, pero hay interferencia, y cambió a 2 de 45, evidentemente problema solucionado. Las antenas de 45 mucho más focalizadas, evidentemente tuvo que instalar 2, pero eso le permitió poder ofrecer capacidades mucho más altas a sus clientes por un tema de arquitectura para poder trabajar en la parte de punto multipunto. Estas son características que se pueden desarrollar específicamente gracias a una focalización de antenas. Perfecto, revisando una parte de recomendaciones, pues tenemos el tema justamente de la parte de validar siempre la línea de vista, fundamental, simular la energía de recepción de los radios para predecir el desempeño, punto número 2, utiliza el radio y la antena correcta, evidentemente ya eso está por defecto recomendado. Torres y estructuras donde están instalados los radios deben ser estables, es decir, no se deben oscilar, por favor. Si las antenas se mueven, especialmente en punto a puntos de largas distancias, eso es muy malo. Recuerden también que las antenas tienen que estar correctamente niveladas, o sea, con rectas, no pueden estar inclinadas hacia un lado al otro. Tengan eso en cuenta. Siempre trabaja con energía eléctrica estabilizada para evitar daño en los radios. Me refiero a energía de doble conversión con sistema tierra. Utilizas cable red para exteriores con sistema de protección eléctrico y malla de preferencia. Encriptación inalámbrica. Recomendado más de 10 caracteres, números más letras. No usen filtro por MAC en los radios. El filtro por MAC es alternativo, no garantiza seguridad y es más, el filtrado por MAC quita capacidad porque es un procesamiento más para el radio. El WPA2 AES es un procesamiento a nivel de hardware, no quita capacidad en absoluto. El alineamiento es fundamental. Como lo mencioné al principio,
Si ustedes no logran alinear, efectivamente van a tener muchísimos problemas, así que quiero que lo tengan esto en cuenta. Busca siempre la frecuencia más libre y respeta las potencias de transmisión. ¿Se acuerdan que hablé de las modulaciones? Mucha energía deforma la modulación. Siempre usa la última versión del firmware, no uses el mismo usuario y password en los enlaces, cámbialo siempre periódicamente, es una recomendación. Los radios no deben tener acceso a Internet. ¿Qué significa esto? No les configuren DNS a los radios. Los radios deben estar en una red sin Internet. Obviamente transportan Internet, pero ellos no la deben tener asignada en su direccionamiento IP. Y deben ser los radios monitoreados, por ejemplo, con nuestro Air Control 2. Y bueno, finalmente los backups, documentación en la red, tema muy importante, muy importante. Siempre debemos tener esto a la mano. Unos pequeños chistes de informática que algunos usuarios me compartieron y efectivamente me gustó bastante, así que los voy a poner acá para que nos relajemos un rato de tanta teoría de radiofrecuencia. Bueno, planificar, no improvisen, si no podemos tener problemas. Efectivamente, el orden es muy importante, si no, nunca van a encontrar la falla, y eso me refiero mucho en direccionamiento IP, en la parte de usuarios, de passwords. A veces se olvidan los passwords de los productos y nos terminan escribiendo y lamentablemente no tenemos la forma de accederlos. Si ustedes no lo tienen, el password, van a tener que resetearlo. Y evidentemente los respaldos muy importantes. A veces tengo un enlace que tenía declaradas varias VLANs o una configuración muy especial y evidentemente se dañó por una tormenta eléctrica y lo quiero reemplazar, perdería de repente mucho tiempo configurándolo, ensayo error. Si tuviera un backup, inmediatamente lo puedo restaurar en un nuevo hardware. Entonces, tener los respaldos, sin los respaldos podemos tener algunos problemas. Perfecto. Entonces voy a hablar solamente brevemente acerca del portafolio para ir justamente cerrando la presentación. Quiero mostrarles algunos detalles. Recuerden que en Air Max AC tenemos toda la arquitectura, estaciones base, antena sectorial, tenemos antenas dish para los radios, tenemos una Live Beam que está justamente a la izquierda, es una mini sectorial de AC, recomendada para 20 suscriptores. Mucha gente me ha hecho pregunta de cuántos son. Es el Live Beam 5AC 16120, máximo 20 suscriptores. Ojo, corta distancia con el nuevo CPE de AC, este es el CPE Live Beam 5AC23, estamos hablando de 1,5 km. Hay tablas ahí para que ustedes tengan en cuenta. Y bueno, Powers Beams también de mayor capacidad para distancia. Y para aquellos que están buscando enlaces Bajul súper económicos, una alternativa, tenemos ahora los Power Beam ISO, que son unos suscriptores con aislamiento de blindaje. Los recomiendo también que los puedan revisar, efectivamente. Son productos bastante prácticos, costo-beneficio para trabajar en las arquitecturas. Recuerden que nuestras bases en la tecnología de Air Max AC, como el radio Prisma, incorpora una técnica de mitigación de ruido bastante avanzada. Y recuerden por qué hemos descifrado el problema. El problema no es el radio, el problema son las antenas, que a veces nos ingresan mucha interferencia. Este radio pues tiene la habilidad de poder mitigar la interferencia que ingresa en los canales adyacentes. Repito, ojo, en los canales adyacentes. No elimina el ruido del canal, eso es muy difícil de poder hacer. Realmente con un equipo de 811 es casi imposible. Pero este chipset de Prisma filtra en la parte de transmisión y en la parte de recepción. Por eso es un producto bastante ideal y apropiado. Y ahora en Air Max AC estamos por liberar justamente la arquitectura de AirMagic, que nos permite poder analizar en el radio base, por ejemplo en el Rocket de Prisma, poder analizar todos nuestros clientes en paralelo y que nos diga cuál es la frecuencia que deberíamos usar en ese sector como más recomendada. De esta manera, este software bastante dinámico nos permite a nosotros poder comprender justamente cuál sería el mejor canal a usar, y esto nos ayudaría o ahorraría también muchísimo tiempo para no estar perdiendo tiempos en soporte, sino tomar mejores decisiones en las arquitecturas justamente de configuración. Hablamos también un poco de los radios A-Fiber. Recuerden que son radios de altísima capacidad, 1 millón de paquetes por segundo como mínimo en los productos, arquitectura no Wi-Fi, alta disponibilidad, seguridad, precio disruptivo, altísimo rendimiento y un diseño avanzado y personalizado directamente. Recuerden cómo funcionan los A-Fiber. Tenemos radios full duplex, como el primero que vemos a la izquierda,
realmente es una arquitectura de altísima capacidad. Los full duplex real, ojo, no son emulados como otros fabricantes, por ahí lo mencionan. Realmente nosotros somos la única marca que tiene un full duplex real en la banda de 5 al 100%, y tenemos equipos de arquitectura HED como el A-Fiber 5X, muy usado, que efectivamente casi transmite y recibe de forma simultánea comparado a un equipo tradicional como la línea Airmax. Efectivamente ofrecemos tecnologías de diferentes capacidades. Recuerden que los full duplex se recomiendan usualmente para menos de 20 kilómetros, y los half duplex o la arquitectura híbrida, que es HDD, podría soportar inclusive varios cientos de kilómetros. Lo que sí quería dedicarle unos 5 minutos es para explicarles que ahora te estamos introduciendo un nuevo componente a la solución. Es un producto que hemos desarrollado el año pasado, lo estamos ya introduciendo con mucha fuerza en los proyectos, se llama EdgePoint. Es una arquitectura que les va a permitir a los que trabajen en la implementación de torres poder ahorrar mucho dinero, tiempo y dolores de cabeza en la parte de implementaciones. Este producto está diseñado para reemplazar el gabinete tradicional con equipos de indoor en outdoor, con peso adicional en la torre, desorden de cableado, problemas eléctricos, exceso de cable UTP, mucho cable de red. Todo esto se puede ahorrar directamente con este concepto del EdgePoint. La idea de este producto es que vaya o sea instalado directamente en la torre, se alimente en la parte de data con fibra óptica, así que evitamos problemas de interferencia y al mismo tiempo aumentamos la capacidad. Efectivamente está diseñado para alimentarse por energía DC y nos puede ayudar a energizar los diversos componentes como radios A-Fiber o radios Rockets, entre otros modelos que podríamos tener en la torre de comunicaciones. Este producto viene en tres diferentes versiones. Tenemos el router de 6, que es un componente de housing de polietileno, y este equipo, router de 6, se puede convertir en switch. Por si acaso hay clientes que no quieren routing, sino solamente switch, porque ya tienen el router que genera los segmentos de red, entonces queremos un switch que vaya en la torre y nos ayude a simplificar nuestra implementación. Tenemos router de 8 y switch de 16, ya un poco más orientado en la parte de proyectos, y en el caso de los modelos grandes, efectivamente soportan radios A-Fiber 2 y 4 respectivamente, y el modelo Switch de 16 soporta 12 puertas, 24 voltios, 48 AF o AT, así que alguna camarita IP que quieran conectar o algún equipo Wi-Fi es totalmente compatible. Y el modelo 16 incorpora puertas de 10 gigabits. Ahora, tengan en cuenta que las fuentes que vienen con los productos son fuentes de poca capacidad. Usualmente son fuentes en el primer caso es una fuente libre de 23 watts y las otras son libres de 40 watts. Si necesitamos mayor potencia en los equipos grandes, sobre todo, tenemos una fuente especial de alta disponibilidad que tiene la habilidad de tener dos módulos para poder energizarse, inclusive uno puede alimentarse de baterías, una herramienta de gestión muy avanzada que nos permite monitorear el consumo de energía y notificarnos eventualmente pues si tenemos alguna caída de alguna de las fuentes o alguna caída de las líneas de alimentación eléctricas directamente. Entonces un producto bastante fácil, sencillo, simple de trabajar, y hay un pequeño caso de éxito que recopilé del foro de una implementación de un sistema de alta disponibilidad en una arquitectura redundante. Entonces tenemos esto que podemos nosotros trabajar también como solución. Recuerden, ya cerrando el tema de la presentación, nos podemos juntar en la parte del foro para que ustedes puedan también enviarnos sus consultas, sus casos, envíenos por favor la información. Yo de vez en cuando me estoy conectando también al foro para poder aclarar justamente las dudas de nuestros usuarios y de esa manera podemos ayudarles a todos ustedes en sus proyectos. Recuerden pues que Morph Wi-Fi también está en la parte de nuestros cursos de certificación, así que ellos los pueden ayudar con toda esta información para que ustedes también puedan adquirir mayor conocimiento. Yo solamente he tocado algunos puntitos del curso de certificación que te va a enseñar mucho en la parte de radiofrecuencia. Ustedes van a comprender más. De repente hoy día los he dejado algunos preocupados con las modulaciones. Me dirán, Luis, ¿qué ha dicho? No nos quedó muy claro, pero entendimos que no hay que darle mucha potencia, yo creo que eso sí quedó claro, y específicamente en el curso van a aprender a gran cantidad de detalle exactamente qué significa cada una de estas cosas. Bueno, evidentemente llegamos a la parte final, yo dejo mis datos en pantalla, me esperan justamente un segundo, quiero
compartir la presentación, porque me han estado pidiendo varios usuarios. Un momento, la voy a compartir acá en el chat global, les va a llegar a todos. Se las estoy enviando ahorita, la descargan, es un poquito pesada, entonces ahí la van a tener. Voy a poner mis datos en pantalla nuevamente para que los puedan tener. Perfecto. Igual el video lo vamos a subir al canal de YouTube de More Wi-Fi y debería ser esto el día de mañana para que lo estén compartiendo con todos ustedes. Y bueno, espero que les haya llegado el link de la presentación. Si no, igual se los vamos a enviar directamente. Perfecto, creo que he respondido a la mayoría de consultas, así que estamos bastante bien. Bueno, ya el tiempo nos ha ganado, disculpen porque me pasé o me extendí algo adicional de lo no planificado. Perfecto, busquen el video, lo vamos a subir en el canal de YouTube de Morph Wifi. Les pido por favor que lo revisen ya el día de mañana, debería estar por la tarde. Perfecto, a todos les agradezco muchísimo el tiempo, espero que esta información les haya sido bastante útil y bueno, cualquier sugerencia de tema para desarrollar un próximo webinar, yo quedo bastante atento a sus recomendaciones y les agradezco bastante el tiempo dedicado para haber asistido a esta charla. Bueno, muchísimas gracias a todos y cualquier consulta estamos en contacto. Excelente día.